Hola. Ya, primero que todo, sí, bueno, así como ustedes están cansados, yo creo que lo he dicho también antes, yo a veces igual ya estoy como cansada, así que la clase de ayer no salió como yo quería, sí, pero hoy día espero que poder retomar, y bueno, disculpa por la clase de ayer, como que después lo pensé y dije, pésima clase, mejor se hubiesen quedado durmiendo, sí, así que espero esta clase esté mejor que la de ayer, o sea, sí o sí va a estar mejor que la de ayer. ¿Ya? Así que disculpen ayer por la clase. Ya. Eh, no, evidentemente no voy a pasar álgebra lineal acá. Pero vengo saliendo de la clase de álgebra lineal. Eh, Se viene la maratón de series, dice ahí el Ernesto. Bueno, yo espero puedan ponerse al día. Yo creo que en la semana de receso. No sé por qué nosotros tenemos solo una semana de receso. Hay otras universidades que tienen 2 semanas de receso. Pero nada que hacer. Bueno, para los que van al día, la semana de receso va a servir harto ahí para recargar pila, y los que van un poco tarde en los contenidos, también la semana de receso les va a servir harto para ponerse al día, ¿cierto? Ponerse al día y poder terminar el curso lo mejor que se pueda. Se supone que en junio hay otra. Pues, son como días. Una semana para ponerse al día y la otra para descansar. Eso debería ser como, pero ya falta poco, falta poco. ¿Ya? Ok, nosotros tenemos la presentación de medio semestre, ¿cuándo? En la semana del 1 de junio, profe. Espérame. La semana del 1 de junio. Ya, justo lo estuvimos hablando con Adrián hoy día y volviendo a la semana de receso. Ya, perfecto. No, pues volviendo a la semana de receso, porque volviendo a la semana del receso al 24. Y ahí tendríamos el control. Sí. Ya. Entonces, ya. Ok. Tenemos entonces el control, va a ser el viernes. Ya se los dije la clase pasada. Déjenme revisar mi calendario. Pero debería ser el viernes 4 de junio. Ese es el día del control, porque lo corrí una semana, ¿sí? Porque voy a terminar de pasar la materia para el control el jueves el jueves volviendo al receso yo debería terminar, ¿ya? Así que el control va a quedar para el viernes 4 de junio, ¿ya? El control de cálculo integral. Y la presentación de medio semestre, ¿sí? Para recordarles, yo la tengo agendada, ¿sí? El 1 y 2 de junio, ¿ya? Pero nosotros tenemos laboratorio miércoles y jueves, así que debería ser el 2 y 3 de junio, ¿sí? Esa es la semana de la presentación de medio semestre. No sé si subí la rúbrica, I finish, voy a verlo al tiro. Profe, una consulta. Sí. Eh, si, por ejemplo, un grupo, o sea, una parte del grupo del proyecto tiene el día jueves y la otra parte lo tiene el día miércoles, ¿cómo se va a hacer en ese caso? Yo les voy a mandar un Google Drive para que ustedes se inscriban en los horarios, ¿sí? Entonces, no es que vaya a tener que estar todo el 2, sino que el 2 el laboratorio es a las 3. Entonces, un grupo va a tener que exponer a las 3:10, el otro a las 3:25 y así sucesivamente, ¿sí? Ah, ya, Pero yo gracias. les voy a mandar un link para que se inscriban. Ya, acá está la planilla de las presentaciones orales, está en el proyecto del curso, ¿sí? Así que lean la rúbrica, porque
no van a poder presentar algo que no saben. Y evidentemente durante el receso yo les voy a mandar el feedback del proyecto para que ustedes puedan saber qué tienen que mejorar también en el proyecto. ¿Esto será presentación o interrogación o ambas? Ya, justo iba a eso, Eduardo, va a ser ambas, ¿sí? Va a ser presentación y presentación e interrogación. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Voy a parar de compartir ahí para verlos a todos. Lo que vamos a hacer es que ustedes pueden grabar el video que dure 10 minutos, ¿sí? Entonces ustedes lo graban a través de Meet, Zoom, como quieran, ¿sí? Como toda presentación, ustedes tienen que tener la cámara prendida, ¿sí? O sea, usted no me puede presentar algo y yo aquí estar leyendo el nombre solamente, ¿sí? Así que usted tiene que grabar la presentación 10 minutos, voy a abrir un buzón donde usted la va a tener que enviar, ¿ya? Esa es una opción. Y la otra opción es que usted presente en vivo. Y si usted presenta en vivo, va a tener también 10 minutos, pero no va a tener que grabar. ¿Sí? Creo que ya lo había dicho, pero ambas tienen ventaja y desventaja. La ventaja de que sea grabado es que usted va a tener puede editar a lo mejor alguna palabra que no le gustó como salió, puede grabar más de una vez y mandar la mejor opción. La desventaja de hacerlo grabado es que uno pierde tiempo editando el video y haciendo todo ese tipo de cosas, porque evidentemente no me va a mandar un video así como horrible, sino una presentación, ¿ya? Y la ventaja de hacerlo en vivo es que se ahorra el tiempo de editar videos. Y la desventaja es que evidentemente si alguien se equivoca, dice algo mal, utiliza una mala palabra, se le va a descontar como de inmediato el puntaje, ¿sí? Pero ahí está la rúbrica, en presentaciones orales está la rúbrica, entonces son 10 minutos para presentar, ya sea que usted me mandó el video grabado y yo lo voy a reproducir, ¿sí? Y son 10 minutos más de preguntas, son 2 preguntas por persona, ¿ya? Y las preguntas sí o sí son en vivo, es decir, yo veo el video junto con ustedes, ¿sí? Luego de eso pasamos a la parte de preguntas, le hago 2 preguntas a cada integrante del equipo, y en torno a eso va la nota. La rúbrica está en Finisterre, ¿sí? Así que yo espero mandarles el feedback de su proyecto, ojalá este fin de semana. Salí vocal de mesa, así que voy a llevar los proyectos a las votaciones para aprovechar ese tiempo de corregir también. Profe, una consulta. En qué carpeta está la rúbrica de las presentaciones orales? Está acá, en la carpeta de proyecto. Este es proyecto de álgebra lineal, perdón. Cálculo integral, documentos, proyecto del curso. Ya está, solo la de la escrita. Voy a subir hoy día, déjenme anotarlo para subir la rúbrica de las presentaciones orales. ¿Ya? Así que ahí les voy a subir la rúbrica de las presentaciones orales para que ustedes puedan ver qué es lo que necesitan. Me da la impresión que es un porcentaje la nota es grupal y un porcentaje la nota es individual, porque evidentemente el lenguaje formal se evalúa de forma individual, ¿sí? La presentación se evalúa de forma grupal, ¿sí? Pero las preguntas son individuales. ¿Hay que hacer un tipo PPT para presentar? Por supuesto que no hay que hacer un PPT, o alguna no necesariamente un PPT. Pueden utilizar cualquier software que permita hacer una presentación. Esto es como si usted tuviera una gerencia, ¿cierto? Y usted presenta su proyecto y tiene que motivar a la gente con su proyecto, ¿sí? Y además al final se le van a hacer preguntas con respecto individuales con respecto al proyecto, pero tiene que haber una presentación, ¿sí? Ya. Comenzamos entonces ya la última clase por fin, antes del receso, ¿sí? Y ya que la última clase salió tan mal, voy a partir haciendo como un resumen de todo lo que hemos visto, ¿ya? Yo lo voy a hacer al final, no. ¿Ya?
Ok, entonces acá voy a hacer un resumen, así que si usted anda medio perdido en el curso, es momento de que vaya tiqueando en este resumen que sabe y que no sabe. Entonces, vimos en el capítulo 2, evidentemente, ¿sí? Vimos integrales definidas, ¿sí? Entonces vimos integrales definidas. En este tópico vimos entonces el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Que es el que me ayuda a resolver las integrales definidas. También vimos el teorema del valor medio, ¿sí? Y luego pasamos de forma directa a aplicaciones de las integrales, ¿sí? Entonces, en aplicaciones, ¿sí? Vimos cálculo de áreas. Partimos con calculando áreas bastante simples. Entonces vimos cálculo de áreas, ¿ya? Después vimos cálculo de áreas entre curvas, ¿sí? Y ahí hablamos de cómo se pueden calcular, por ejemplo, si hay una curva arriba, una curva abajo, cómo es que tengo que calcular el área, el área que está entre medio de las curvas. Después en aplicaciones también vimos volumen, ¿sí? Y en volumen aprendimos 3 formas de calcular el volumen de una figura. Primero, si eran sólidos de revolución, ¿sí? Y para sólidos de revolución vimos 2 formas. Vimos el método de los discos. Voy a correr todo esto un poquito hacia acá. Vimos el método de los discos. Y también vimos el método de las arandelas. Es arandelas o capas, como quieran llamarle a ese método, ¿sí? Y también vimos, cuando no eran sólidos de revolución, el de áreas transversales. ¿Ya? Eso vimos entonces en aplicaciones. En volumen. Y ahora queremos ver longitud, ¿ya? Longitud de una curva. Longitud de arco o de una curva, que es como si yo tengo una curva, si pusiera una wincha de medir, ¿cuánto mediría toda esa curva? ¿Sí? Y acá vamos a verlo de 3 formas. Ya vimos para coordenadas cartesianas, ¿sí? Entonces ya lo vimos para coordenadas cartesianas. Lo vamos a ver hoy día para coordenadas paramétricas. Y lo vamos a ver para coordenadas polares, ¿sí? Y después, otra aplicación es el área lateral, que se llama, ¿ya? Que es, por ejemplo, lo vimos con un cilindro. Si yo tengo un cilindro, ¿cuánta, por ejemplo, papel necesitaría para cubrir el cilindro? ¿Cierto? Sería el área lateral. Entonces, en área lateral, nuevamente vamos a hacerlo para estas 3 opciones, ¿sí? Que sería hacerlo para coordenadas cartesianas, coordenadas paramétricas y coordenadas polares. Y como feedback también vimos, le voy a poner asterisco, vimos centro de masa. Esto lo vi en el laboratorio, evidentemente, para los que se conectaron al laboratorio el miércoles, ¿cierto? Lo vimos en clases. Como ayer en la mañana no se conectó nadie, yo asumo que esas personas ya vieron la clase grabada, ¿cierto? Van a tener que ver la clase grabada de los del miércoles, pero ya está la guía en Efinis, ¿cierto? Que es la guía 5, si no me equivoco. ¿Ya? Así que van a tener que ver la materia de centro de masa. Y todo esto hemos visto de integrales definidas, ¿sí? Y como bien dice el Mauricio, es harta materia, ¿sí? Todo esto nosotros ya lo vimos. Vimos eso, vimos acá el cálculo de área entre curva, volúmenes, y hoy día espero, ahora sí, de buena manera, hacer esta parte y la próxima semana, o sea, luego del receso voy a ver área lateral y las guías de centro de masa que ya vimos, ¿sí?
Así que eso es más o menos lo que Ya hemos tengo visto, miedo. lo que deberían decir. Sí, deberían tener miedo. No, mentira. Consíganse los controles del semestre anterior. Oh, no. ¿Sí? Para que puedan ahí revisar. Ya, entonces, eso es todo lo que hemos visto, y ahora que veo que se conectaron más personas, vuelvo a reiterar, no era mi intención que la clase de ayer saliera tan mala, pero salió mala, así que hoy día espero reindicarme con respecto a la clase de ayer. ¿Sí? Ok, comenzamos entonces. Ya. Voy a ir escribiendo aquí algunas cosas. Profe, ¿y se fijó en el error que... Sí, sí. Hoy día voy a partir desde cero. ¿Ya? ya. Entonces, nosotros estamos viendo longitud de arco. ¿Sí? Y ya vimos la clase pasada cómo se calculaba la longitud de arco si tengo coordenadas cartesianas. ¿Sí? Así que lo primero que voy a hacer es recordar que lo vimos para coordenadas cartesianas. ¿Sí? Entonces, en coordenadas cartesianas, nosotros dividíamos esto de A a B y lo dividíamos en varios intervalitos. ¿Sí? Teníamos la curva aquí. Y lo que hicimos fue aproximar por la distancia, ¿cierto? Hicimos una aproximación así por distancia. ¿Sí? Entonces dijimos que la longitud en estas coordenadas era la integral entre A y B de la raíz de 1 más f' de x, todo esto al cuadrado de x. ¿Sí? Como dato, como acá siempre va a quedar la raíz, tienen que repasar las integrales trigonométricas, porque las integrales trigonométricas son más o menos las que queda la raíz de algo, ¿se acuerdan? Que lo vimos en el capítulo 1. Porque aquí siempre más o menos van a quedar ese tipo de integrales. ¿Sí? Ahora, esto también se puede escribir como la integral entre a y b de la raíz de 1 más de i a de x, todo esto al cuadrado, ¿cierto? Porque es idéntico. Estas dos fórmulas son equivalentes. ¿Sí? Con cualquiera de las dos, usted puede calcular la longitud de un arco. Y la clase pasada yo vi cómo se llegaba a estas fórmulas. Hice la demostración de estas fórmulas. ¿Sí? Demostré paso a paso, tomamos la distancia, usamos el teorema del valor medio por ahí entre medio y calculamos entonces estas integrales. ¿Sí? Y después yo intenté hacerlo directo para coordenadas polares. ¿Ya? Y me parece que ese fue el error. Porque lo que voy a hacer ahora es verlo para coordenadas paramétricas y de la fórmula de paramétrica la voy a pasar a polares. Entonces, veamos cómo podría calcular la longitud de un arco en coordenadas paramétricas. ¿Sí? Entonces, en coordenadas paramétricas, ¿sí? Las coordenadas paramétricas gráficamente son muy parecidas a las coordenadas cartesianas. ¿Sí? O sea, yo aquí tengo el eje X y el eje Y. Y tengo una curva. ¿Ya? Pero en las coordenadas paramétricas, en ese punto vale t igual a A, y en este punto vale t igual a B. Porque las coordenadas paramétricas son aquellas en que defino la variable x como una función que depende del tiempo, ¿sí? La voy a escribir distinta, es una función que depende del tiempo, y que depende del tiempo, ¿ya? Entonces, estas son las coordenadas paramétricas. Ejemplo. ¿Sí? Si yo escribo x igual a t y igual a t cuadrado, intentar graficar eso. Si yo intento graficar esto, voy a graficar el eje x y el eje y. ¿Sí? Y entonces, para t igual 0, voy a hacer una tablita aquí, no se grafica con tablita, pero
Como les cuesta mucho graficar, lo voy a hacer con tablita. Cuando t vale 0, ¿cuánto vale x? 0. 0, y también vale 0. Así que en este punto de acá, t vale 0, porque es el 0,0. Cuando t vale 1, ¿cuánto vale x? 1. 1 y también. Así que este de aquí sería cuando t vale 1, y es el punto 1,1. Cuando t vale menos 1, Menos 1 y 1. menos 1 y 1. Así que este punto de aquí sería t igual a menos 1. Por lo tanto, esta gráfica es más o menos así, pero tiene sentido, ¿cierto? Va de izquierda a derecha, porque van primero los t negativos y después los t positivos. Esto es lo mismo que haber graficado y igual a x cuadrado. Por eso les decía que gráficamente no hay diferencia, sino que la diferencia es que esta de acá es coordenada paramétrica porque dependen del parámetro t, ¿sí? Mientras que estas son coordenadas cartesianas, ¿sí? Ahora, ambas tienen la misma gráfica, exactamente la misma gráfica, ¿sí? La diferencia es la forma de escribirla. ¿Se dan cuenta? ¿Lo notan hasta acá? Ya, gracias Dana, gracias Eduardo. Ok, entonces, ahora lo que quiero hacer, que ya recordaron lo que eran coordenadas cartesianas, o sea, coordenadas paramétricas, quiero escribir esta longitud que está en coordenadas cartesianas, la quiero escribir en coordenadas paramétricas. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que la función, entonces voy a ir haciéndola acá paso a paso. Transformemos la fórmula. La fórmula L igual a la integral entre a y b, raíz de 1, más de i a de x, todo esto al cuadrado de x. ¿Ya? Transformemos las fórmulas. Eso es lo primero esto es lo que vamos a hacer. Quiero transformar esta fórmula porque en esta fórmula está escrita en coordenadas cartesianas. La variable y depende de la x. Y yo lo quiero hacer en coordenadas paramétricas, donde la variable x dependa de t y la variable y también dependa de t. ¿Ya? Entonces, supongamos, ¿sí?, que la función y igual a y de x, porque esa es la función que estoy derivando acá, ¿cierto? La función y que depende de x, ¿sí?, tiene como gráfica a la curva C, ¿ya? O sea, si yo grafico eso, me va a dar una curva, ¿sí? Y que esta curva también se puede obtener mediante el gráfico de x que depende de x que depende de t e y que depende, no, mediante una función que depende de t y un y que también depende de otra función que depende de t. ¿Ya? ¿Cómo sería este caso? Porque aquí yo sé que esa función es una coordenada cartesiana, pero también la misma gráfica tiene coordenadas paramétricas. ¿Ya? Así que sería lo mismo en este caso. ¿Sí? Entonces quiero transformar la fórmula. ¿Sí? Ese es mi objetivo. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando t vale a, ¿sí? Cuando t, bueno, tal que f de alfa sea igual a,
¿sí? Y f de beta sea igual a b. Entonces, tengo que conocer el alfa y el beta, ¿ya? ¿Por qué quiero que sean igual a A y B? Porque quiero que cuando t valga alfa, ¿cierto? La función, la coordenada x esté en A, y cuando t valga beta, la coordenada x esté en B, ¿sí? Para poder hacer el cambio de variable. Entonces, intentemos, sustituir a la fórmula. Entonces, tengo la fórmula, intentemos hacer el cambio de variable. Entonces, tengo el cambio de variable x, ¿cierto? En este caso, x igual a una función que depende del tiempo, y una función que también depende del tiempo. Entonces me va a quedar la integral entre a y b de la raíz de 1 más de y partido en dx, todo esto al cuadrado, por dx. ¿Sí? Ya, pero como x depende del tiempo, ¿cuál será la derivada de x si yo derivo el cambio de variable? ¿Qué me va a quedar al costado derecho? ¿Cuál será el cambio, la derivada de x? ¿Cómo podría escribir la derivada de x? ¿De x partido en dt o no? X partido en dt, ¿cierto? Entonces, voy a borrar esta parte de acá. Entonces, efectivamente, esta sería la derivada, porque ahora estoy pensando que x depende del tiempo. Entonces, la derivada sería esa. ¿Ya? Y también depende del tiempo. Entonces, la derivada de y, ¿cuál sería? De y partido en dt. De y partido en dt, ¿cierto? Porque tanto la variable x depende del tiempo como la variable y también depende del tiempo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero reemplazar ahora en la fórmula que ya conozco, ¿sí? Esto sería, A sería f de alfa y B sería f de beta, porque lo definí de esa forma. El 1 quedaría tal cual, más y de i, ¿cierto? Y en este caso, entonces, de i ya no, la derivada de i ya no es solamente de i, porque ahora es la derivada de y con respecto al tiempo. Y la derivada de x sería la derivada de x con respecto al tiempo. ¿Sí? De cierta forma. Al cuadrado, profe. Al cuadrado, gracias. ¿Ya? ¿Y qué hago con el de x que está afuera? Como que, ¿qué hago con ese? Ese de x convenientemente, voy a multiplicar por un 1. Voy a multiplicar por un 1 conveniente. ¿Ya? Entonces, esto me va a quedar la integral, ¿sí? Bueno, acá debería ser, estoy integrando con respecto al tiempo, así que aquí debería ser alfa y beta simplemente. Entonces sería la integral de alfa beta de la raíz de 1, ¿sí? Y acá me queda de i a dt, todo eso al cuadrado, bueno, dividido lo voy a escribir tal cual. De i a dt dividido en dx a dt. Todo eso al cuadrado. Y aquí me va a quedar de x a dt por dt. ¿Sí? Como que distribuí esa forma. Y ahora, esto que está acá lo voy a pasar dentro de la raíz. ¿Y cómo pasa eso hacia dentro de la raíz? Sería dx a dt al cuadrado. Dx a dt al cuadrado. Así que sería 1 por dx a dt al cuadrado. Más todo esto por dx a dt al cuadrado. Entonces se va a ir el denominador. Entonces me va a quedar di a dt, todo esto al cuadrado. Por el dt que está afuera.
Por lo tanto, en las coordenadas paramétricas, si yo quiero calcular la longitud de un arco, tengo que usar esta fórmula. ¿Sí? Entonces, en coordenadas paramétricas, y voy a escribirlo aquí como un teorema, ¿ya? Si una curva C, ¿sí?, se describe mediante ecuaciones paramétricas, Profe, ¿sí? Dime. ¿puede explicar el último paso que hizo? Es que me paré y me perdí eso. Sí, no hay problema, lo explico al tiro. Ya, déjame terminar de escribir el teorema por mientras. Entonces dice, bueno, si una curva se describe por coordenadas paramétricas, x igual a f de t y y igual a g de t, ¿ya? Con t que se mueve entre el alfa y el beta, entonces, ¿sí? La longitud de la curva, ¿sí?, es L igual a la integral entre alfa y beta de la raíz de dx a dt, todo esto al cuadrado, más di a dt, todo esto al cuadrado, dt. ¿Ya? Esa sería la fórmula que ustedes tendrían que usar si está la curva en coordenadas paramétricas. Si está en coordenadas cartesianas, es la que teníamos antes. Ojo acá que con las coordenadas paramétricas pasa algo súper característico, y es que, ¿ya? Y es que, me desconcentré, perdón, que el Ariel me dice que ya entendió. Ya, entonces pasa algo súper característico. La función puede dar 2 vueltas a la curva. Ya, perfectamente podría a lo mejor estar calculando ahí algo así. Entonces esto solo cuando, ¿sí?, la curva es recorrida una vez. Veamos un ejemplo de esto. Profe, Dime. el alien entendió, pero yo no. Ya. Entonces, nosotros vimos esta fórmula, ¿cierto? Y intenté hacer la clase pasada hice la demostración de esta fórmula. ¿Ya? Entonces, esta fórmula es la que se usa para coordenadas cartesianas. Por lo tanto, lo que quiero hacer ahora es esa fórmula, reescribirla para coordenadas paramétricas. Las coordenadas paramétricas son cuando la variable x depende de un parámetro t y la variable y depende de un parámetro t. Ambas dependen del mismo parámetro. ¿Ya? Entonces, para transformar esta fórmula que ya conocemos en una fórmula de coordenadas paramétricas, tenemos que pensar que la variable x depende de t y la variable y depende de t. ¿Sí? Entonces acá yo puse la variable x depende de t, la variable y depende de t. Y si x depende de t, la derivada de x va a ser de x a dt. Si y depende de t, la derivada de y va a ser de y a dt. Ya no existe la derivada de y con respecto a x, entonces voy a tener que calcularla. ¿Sí? Por lo tanto, partí de esta fórmula. ¿Sí? Y voy a hacer el cambio de variable. Entonces, los límites de integración ya no van a ser a y b, van a ser alfa y beta, porque el t se mueve entre alfa y beta. El 1 que está acá queda igual. ¿Sí? Y después, de y ya no es la derivada de y, ¿cierto? Ya no existe la derivada de y con respecto a x, tengo que hacerla por derivada implícita. Esa podría ser otra forma de entenderlo. ¿Sí? Entonces, la derivada de y con respecto a x, la derivada de y ahora es la derivada de y con respecto a t, porque la variable y depende de t, ya no depende de x. Dividido en dx, pero dx también es una variable que depende de t, por eso me va a quedar dx a dt. ¿Y qué hago con el dx? Porque el dx que está afuera también lo tengo que transformar. Entonces ahí lo que hice fue multiplicar por un 1 conveniente. ¿Ya?
Y después agrupé. Entonces agrupé este de X que estaba acá. ¿Sí? Entonces agrupé ese de X con este de T, como que lo pasé dividiendo así. Que es este de X que está afuera. ¿Ya? Y este de X que está afuera, ahora lo quiero pasar hacia adentro de la raíz. Entonces, cuando lo paso hacia adentro de la raíz, me va a quedar, entra al cuadrado, ¿cierto? Para entrar a la raíz, como no está elevado al cuadrado, tiene que entrar al cuadrado. Entonces me va a quedar 1 por dx a dt al cuadrado, que sería esto. ¿Sí? Y acá me va a quedar este por el otro al cuadrado, pero se van a simplificar los denominadores. ¿Sí? Y por eso simplemente me queda dx a dt. ¿Queda más claro ahí, Mauricio? ¿Cómo fue la última simplificación, perdón? Ah, ya. Esta la voy a hacer a mano. Dame un minuto. Ya, entonces cuando entra esta, me queda la integral de alfa beta de la raíz de x a dt al cuadrado, más de x a dt al cuadrado por di a dt dividido en dx a dt. Todo eso al cuadrado. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Mauricio, ¿sí? Ya, este se simplifica con el denominador, porque este está al cuadrado, pero el denominador está dentro del cuadrado, así que ahí se simplifican. Y queda alfa beta, la raíz de x a dt al cuadrado, y me va a quedar de i a dt, que es el numerador, al cuadrado. Todo esto por dt. Sí, es que no estaba cachando que entraban 2 de X a partir de T. Claro, entra al cuadrado, ¿cierto? Porque como está dentro de una raíz, tiene que entrar al cuadrado. ¿Sí? Ahí sí. Entonces tenemos una nueva fórmula que se usa cuando la curva está escrita en coordenadas paramétricas. Si la curva está escrita en coordenadas paramétricas y yo quiero calcular la longitud de la curva, debo usar ahora este teorema. Ya no la fórmula de coordenadas cartesianas, sino que la fórmula de coordenadas paramétricas. ¿Sí? Que sería esta. ¿Ya? Listo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Ahora sí? No hay problema, Ernesto. Ya. Ok. Entonces ahora me interesa hacerlo en coordenadas polares. ¿Sí? Entonces, veámoslo ahora en coordenadas polares. ¿Sí? Entonces, ya vimos la clase pasada que las coordenadas polares son estas donde x depende de la variable r, seno de teta, y la variable i, r, seno de teta, y el primero es coseno. ¿Sí? Profe, ¿y cómo sé cuándo vale alfa? Ya, hagamos un ejemplo mejor, antes de pasar a coordenadas polares. Eh, Profe, ahí dice solucionando la curva es recorrida una vez, ¿cierto? ¿Una que ver? Solo cuando la curva es recorrida una vez. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo, gracias, Danaí. Veamos. Ejemplo. Encuentre
ya encuentre la longitud de un arco ¿sí? De la cicloide, que es una figura nomás, x igual a 5t menos seno de t, y igual a 5, 1 menos coseno de t, cuando t pertenece entre 0 y 2pi. Entonces quiero calcular esa longitud, ¿sí? De esa curva. Ahora, evidentemente, esto está en coordenadas paramétricas. El x depende del parámetro t, y el y también depende del parámetro t. Entonces, acá tengo coordenadas paramétricas. ¿Sí? Estas van a ser coordenadas paramétricas. Por lo tanto, Dana, ¿cuánto crees tú que vale alfa y beta en este ejercicio? Ariel. Jorge Ariel, ¿cuánto crees tú que valen alfa y beta en este ejercicio? Cero y 2 Los pi, ¿cierto? intervalos, ¿no? Sí, son los extremos del intervalo, muy bien Javi también. ¿Ya? Entonces, acá si yo quiero calcular la longitud, sería la integral entre 0 y 2pi de la raíz de x a dt al cuadrado. Y la derivada de la primera sería 5 por 1 menos coseno de t. Todo esto al cuadrado, porque eso es dx a dt. ¿Sí? En la derivada de x con respecto a t. Más la derivada de y con respecto a t, que sería 5 seno de t. Todo eso al cuadrado. Por dt. Así que esto me va a dar la integral entre 0 y 2pi de la raíz de 25, 1 menos coseno de t al cuadrado, más 25 seno cuadrado de t. Así que esto sería la integral entre 0 y 2pi, 25 por 1 menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más 25 seno cuadrado de t. ¿Sí? Así que esto sería la integral entre 0 y 2pi de 25 menos 50 coseno de t, más 25 coseno cuadrado de t, más 25 seno cuadrado de t. Profe, Dime. una consulta, entonces, factorizando por 25, quedaría Uno. 50 menos 50, menos coseno de t, ¿cierto? Sí, pero antes de factorizar por 25 voy a mirar esto de acá, lo que acabo de marcar en rojo, porque voy a usar la identidad, la típica identidad trigonométrica, así que esto es 25 menos 50 coseno de t, voy a factorizar por 25, así que me va a quedar coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Esto de t. Y esto vale 1. Así que me queda la integral entre 0 y 2pi de 25 menos 50 coseno de t más 25 por dt. Así que esto es la integral entre 0 y 2pi de 50 menos 50 coseno de t por dt. ¿Sí? Ya. Y podría factorizar por 50 y después resolver esa integral.
Profe, ¿podría explicar las derivadas? Sí, Javi. De x a de t es la derivada de todo esto con respecto a t. Así que el 5, la derivada del t es 1, la derivada del seno es coseno. ¿Sí? Ahora, la derivada de y con respecto a t es la derivada de todo esto con respecto a t. Así que queda 5, la derivada del 1 que es 0, y la derivada del coseno que es menos seno. Y con el menos se queda en más. ¿Sí? Por eso queda 5 seno. ¿Ya? Alguien me dice por interno que explique todo cálculo diferencial. ¿Ya? Así que esas son las derivadas, Javi. ¿Queda más claro ahí? Avísenme, yo a veces me salto pasos porque asumo que más o menos son claros, pero si no, me avisan y me puedo devolver. La Dana me pregunta si fueran coordenadas cartesianas hay que pasar las coordenadas paramétricas. No, Dana. Si son coordenadas cartesianas, tú usas esa fórmula. ¿Sí? No tienes para qué pasar las coordenadas paramétricas. Si están en coordenadas paramétricas, usáis la fórmula de las coordenadas paramétricas. Entonces, ya, ¿vamos bien hasta acá? Alguien me dice por interno que siempre digo el nombre de la persona que me manda mensajes internos. Pero depende. Lo que pasa es que los digo cuando el mensaje interno no es nada terrible, pero si alguien me dice por interno algo privado, que es evidentemente privado, no hay problema. Enséñame a dividir. En álgebra lineal les enseño a dividir polinomios desde cero. Sí. Vi un meme el otro día, como ese, ¿vieron la película Intensamente? Que dice como cuando están desechando los recuerdos de largo plazo, entonces como que desechan el dividir por 2 décimas, con 2 dígitos, y se quedan, no sé, canciones como muy tantas que uno no olvida. No recuerdo nada de cómo dividir por 2 dígitos. Nada. Nada, sí, ¿Eh? nada, lo que es nada. Entonces como esos monitos de Intensamente te sacaron ese recuerdo de tu cabeza y dejaron el comercial del pan del osito, como dice el Jorge. Uf, hace muy mal la pega, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga, cierto? El Eduardo dice, yo desecho los teoremas de cálculo y se me quedan opening de monos chinos. Puede ser también. Ya, entonces acá tenemos esta integral, voy a factorizar por 50. ¿Sí? Entonces la integral entre 0 y 2pi, factorizo por 50 y me queda 1 menos coseno de t. Así que esto es, voy a sacar la raíz de 50 entre 0 y 2pi de 1 menos coseno de t por dt. Y acá voy a utilizar la fórmula del ángulo medio. Nosotros sabemos, ¿sí?, que seno cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno de 2 teta partido en 2. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si hago seno cuadrado de teta partido en 2? O sea que esto es 1 menos coseno de teta partido en 2, ¿cierto? Porque es el ángulo, el ángulo doble. Si aquí hay un teta, aquí hay un 2 teta. Si aquí hay un teta medio, aquí hay un teta. ¿Ya? Entonces, esto implica que 2 seno cuadrado de teta partido en 2 sea 1 menos coseno de teta. Ah, lo puse con teta pensando que la integral era con teta y la integral es con t, pero ya no importa. ¿Ya? Por lo tanto, esto es la ¿Profe? raíz de 50, dime. ¿Por qué la integral, el 1 menos coseno de t no tiene la raíz? Se me olvidó nomás, Jorge. Gracias.
Solo para ponerles a prueba. No, mentira, solo se me olvidó. También me preguntaba eso, dice el Eduardo. Ya. Ok, entonces aquí es la raíz de 50, la integral entre 0 y 2pi de 2 veces el seno cuadrado de teta partido en 2 de teta. Esto es 2 raíz de 50, la integral entre 0 y 2pi. Profe, le faltó la raíz. La raíz de nuevo, gracias, gracias. Ese es así. Entonces aquí me queda raíz de 2 por raíz de 50, que es raíz de 100. Y aquí se va al cuadrado, ¿cierto? Por de teta. Ahí sí. Gracias, Ernesto, también. Así que esto es 10, la integral entre 0 y 2pi del seno de 2 teta. Y el seno de 2 teta, la integral del seno es menos coseno. Profe, no quedaría seno de t, ¿cierto? Sería seno de t. ¿Por qué? Porque estábamos partiendo con t y usted dijo como que era lo mismo. Ya, acá la integral era con t, no era con teta, gracias. Ya ven donde me empezaron a hablar del comercial del osito, me desconcentré. Ya, t, t, t. Ya, ahí sí. Ya, entonces la integral del seno es menos coseno dividido por el argumento, así que me va a quedar dividido en un medio. Y todo esto evaluado entre 0 y 2pi. Así que dividir en un medio es lo mismo que multiplicar por 2. Así que queda 20 menos coseno de t partido en 2 evaluado entre 0 y 2pi. Así que esto es 20 menos coseno de pi más coseno de 0. Así que esto es 20 menos más 1. Coseno de pi es menos 1 y con el menos de adelante me queda más. Coseno de 0 es 1. Así que queda 2 por 20, así que queda 40. Por lo tanto, la longitud de ese arco sería 40. ¿Cierto? Esa sería la longitud de ese arco. Entonces, evidentemente, cuando hago ejercicios de aplicaciones, tengo que aplicar todo lo que aprendí, ¿cierto? Tengo que desarrollar, primero, pasar el enunciado a una integral, luego resolver la integral, ¿sí? Y acá, en este caso, la integral queda un poquito larga y había que aplicar hartas propiedades trigonométricas. Ya, ¿vamos bien hasta acá para pasar a coordenadas polares ahora? ¿O todavía alguien está copiando? Dana, ¿tú estás copiando todavía? Sí, ya, te damos unos minutos ahí todavía. Profe, ¿puede bajar un poquitito, por favor? Gracias. Mauricio, ¿cómo vaya hasta acá? Jorge. Tengo salud nada más. Tengo salud.
Pero se ha entendido mejor, al menos, lo que estamos haciendo, estamos calculando la longitud de las curvas. Sí, sí, eso sí. Ya. Yo creo que la parte más difícil es entender cómo se transforman las fórmulas, ¿sí? Después aplicar las fórmulas puede ser bastante sencillo. Decir, Aplicar no el tema, sí, el tema de la transformación misma. sí, claro, porque después como ya tengo una función cartesiana, entonces la longitud la calculo con esta fórmula. Tengo una longitud paramétrica, entonces uso esta fórmula. ¿Ya? Y así con todas. Y ahora vamos a ver polares. Ya. Entonces, ahora lo que voy a hacer es cambiar la de paramétricas a polares, ¿sí? Y no lo que había hecho la clase pasada, que fue pasar directo de la cartesiana a polares. No, porque ahí no me va a salir. Entonces voy a pasar la de paramétricas a polares. ¿Ya? Gracias, Dana. Voy a conectar mi cargador. Ok. Entonces, coordenadas polares ahora. Ya. Las coordenadas polares son cuando tengo el x que depende de dos variables. El x depende del r y del θ. ¿Sí? Y lo vimos en la clase pasada que las coordenadas polares, si hay una diferencia entre un gráfico por polares y uno de paramétrica. ¿Ya? De hecho, vimos que el gráfico era más o menos así, donde ya no tengo el eje X y el eje Y, tengo ángulos. Aquí está el ángulo 0 grados, pi medio, pi, 3 pi medio, y después el ángulo 2 pi se vuelve a dar la vuelta. ¿Ya? Y además, tengo acá los radios, ¿cierto? Este es radio 1, por ejemplo, radio 2, y así. ¿Sí? Entonces aquí los puntos son distintos, porque este puntito de acá, por ejemplo, no es 0,1, 1,0. Ese puntito es 0,3, porque está en el ángulo 0 y en el radio 3, ¿cierto? Si este fuera 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces este puntito de acá sería el 0,3, porque es θ, r. ¿Ya? El ángulo y el radio. Perfecto. Y si yo quiero pasar de coordenadas, entonces puedo utilizar este cambio de variable de acá, donde x es r coseno y es r seno. ¿Ya? Profe, disculpe, lo que pasa es que yo la clase pasada anoté y las coordenadas era r, θ. Ya, no, ahí me equivoqué. Es 0 θ, r. Ah, ¿Ya? ya voy a borrar lo otro entonces. Ya. Porque el radio, ¿ya? El radio depende de θ. Así como en las cartesianas el i depende de x, en las polares el radio depende de θ. ¿Ya? Así que corrijan ahí ese error. ¿Sí? Gracias, Javi, por hacerlo notar. ¿Ya? Así que claro, la clase pasada parece, no fue mi mejor día. Así que ahí corrijan ese error. Ok. Entonces, lo que voy a hacer ahora, como les decía, es pasar de coordenadas paramétricas a polares. ¿Sí? Si quiero repasar las clases, omito la clase de ayer, yo diría que sí. Yo diría que no vale la pena ver. ¿Sí? Ya, entonces, si quiero pasar a coordenadas polares, voy a pasar de las coordenadas paramétricas a las polares. ¿Ya? Ese va a ser el orden. Entonces, voy a recordar la fórmula que acabamos de ver de paramétricas. ¿Sí? Entonces tenemos, denme un minuto. Ya. Entonces nosotros teníamos la fórmula que esto es alfa, beta, raíz de x a dt, todo esto al cuadrado, más de i a dt, todo esto al cuadrado. Todo eso por dt. ¿Sí? O sea, no decía el Mauricio, había sido el Eduardo el que me escribió. Ya. Ok. En este caso, en las coordenadas polares, la variable r es la que depende de θ. ¿Sí? Así que ahora voy a calcular
la derivada de x con respecto a teta, ¿sí? Entonces, para eso voy a escribir las coordenadas polares como si fueran coordenadas paramétricas, ¿sí? Entonces, quiero de esta fórmula ¿sí? Quiero de esta fórmula pasar a esta fórmula, donde aquí voy a tener teta 0, teta 1, ¿sí? La integral de r cuadrado más de r de teta, eso al cuadrado, y todo esto por d teta, ¿ya? Quiero pasar de una fórmula a la otra, de la de paramétrica a la de polar, ¿ya? Y para eso, como les decía, voy a suponer que estas coordenadas polares fueran paramétricas. Entonces, escribiremos las coordenadas polares como paramétricas. Dijimos que el r depende de teta, así que voy a escribir r depende de teta por coseno de teta. Y I es r que depende de teta por el seno de teta. Entonces ahora voy a calcular de x a de teta, porque estoy pensando que el teta es el parámetro. ¿Sí? Entonces de x a de teta, acá es regla del producto. La derivada del primero, que sería la derivada de r con respecto a teta. ¿Sí? Que sería la derivada de r con respecto a teta. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, y la derivada del coseno es seno. Y es menos seno. Así que le cambio el signo ahí. Luego voy a derivar el i con respecto de teta, porque nuevamente estoy pensando que el parámetro es teta. Entonces, igualmente tengo regla del producto. La derivada del primero, que es la derivada de r con respecto a teta, por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del seno es coseno. ¿Sí? Y ahora simplemente los voy a reemplazar en la fórmula. ¿Sí? Voy a reemplazar en la integral original, en la que es de coordenadas paramétricas. ¿Sí? Entonces, me va a quedar la integral entre a y b, o entre t, porque ahora estoy pensando en los ángulos, entonces sería entre teta 1, teta 0 lo había llamado delante, sería entre teta 0 y teta 1, porque ahora la integral, así como cuando tengo coordenadas cartesianas, la integral depende de x, cuando tengo coordenadas paramétricas, la integral depende de t, cuando tengo coordenadas polares, la integral depende de teta. ¿Ya? Así que me va a quedar de x a de teta al cuadrado. O sea que me quedan de r a de teta coseno de teta menos r seno de teta. ¿Por qué no escribí solo r y no r que depende de teta? Por comodidad. Yo ya sé que r depende de teta, no lo voy a escribir a cada rato. ¿Ya? Profe, ¿y Dime. qué hizo con el DT? Ah, es que... ¿con qué dt? ¿Con este? Porque no, con el... Con la... Ay, no, mentira, no he dicho nada. Ya, me perdí ahí. Ya, y aquí es de r a de teta por seno de teta más r coseno de teta, todo eso al cuadrado. Y ahora por el dt, ¿cierto? De la integral. Pero el dt, ahora tengo que pensar que es un d teta, ¿cierto? Entonces, acá, ¿sí? Sería d teta, ¿sí? Porque este es el parámetro. Acá, en vez de usar la letra t, estoy usando la letra teta, simplemente eso. Y esto, ¿sí?
Si ustedes lo resuelven, lo simplifican, usando propiedades, no lo voy a hacer ahora en vista del tiempo, les debería quedar de r al cuadrado más r cuadrado. Y todo esto por d teta. Porque es como si lo hubiese hecho con coordenadas paramétricas, pero en verdad el parámetro aquí era teta. ¿Ya? Y ahí llego a esa fórmula, ¿sí? ¿Cómo hago todas esas simplificaciones, chiquillos? La verdad es que ahí es simplemente hacer simplificaciones, va a volver a repetirse que a un seno cuadrado más coseno cuadrado, que ustedes ya saben que es 1, y así quedan algunas otras propiedades, ¿ya? Pero ahí ya está bien. ¿Y cuál fue el error que yo hice la clase pasada? Que traté de pasar de las de cartesianas a polares, y ahí me equivoqué en algunos cálculos, ¿sí? Es más fácil pasar de la de paramétricas a polares. Ok. Entonces vemos un ejemplo ahora. Entonces, si tengo coordenadas polares, sí o sí tengo que usar esta fórmula. Entonces, tengo una fórmula de longitud para coordenadas cartesianas, ¿cierto? Tengo una fórmula de longitud para coordenadas paramétricas, y tengo una fórmula de longitud para coordenadas polares. ¿Ya? Veamos un ejemplo para poder terminar. Entonces, encuentre la longitud de la cardioide R igual a 1 más seno de teta. ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes que es el primer principal? ¿Qué me falta aquí para llegar y reemplazar en la fórmula? La fórmula es la que tengo arriba. Los límites. Los límites, ¿cierto? Me faltan en este caso los límites. Pero dice que quiero encontrar la longitud de toda la curva. O sea, no lo dice, pero evidentemente si dice encuentre la longitud de la cardioide, está refiriéndose a toda la curva. Entonces voy a pasar, de un momento. Ya, voy a graficar esta cardioide, y ustedes tienen la ventaja que lo pueden hacer en, pueden utilizar software. Entonces, según la gráfica, voy a ver cuál es la longitud. Entonces, para eso voy a usar GeoGebra. ¿Sí? Ya. Creo que hay una parte especial GeoGebra polar. A ver. No es GeoGebra la que fue. Gráfica de polares. Yo utilizo una que Desmos. Esa me gusta a mí para polares. ¿Sí? Me imagino que se puede hacer en GeoGebra, pero a mí Desmos en polares me parece que es un poco más amigable. ¿Ya? Entonces aquí voy a escribir la función. Mi función es R, que sería f de teta, ¿cierto? Igual a 1 más el seno de teta. ¿Ya? Ok. Ay, no sé qué hice. Ya. A ver. Ya, voy a graficar esta. R igual a 1 más seno de teta. Escribí teta, ¿sí? Ya. Y aquí debería estar el gráfico. Ya, ¿qué es ese? Le voy a sacar un poquito de zoom. ¿Sí? Ya, esa es la cardioide, entonces, en este caso. ¿Ya? ¿Entre qué ángulo y qué ángulo ustedes lo graficarían? Si se fijan acá, están los ángulos. Este es el ángulo 0, pi sexto, pi tercio, pi medio. ¿Entre qué y qué ángulo lo graficarían? Tengo algo en el chat, pero como me cambió pantalla, se minimiza el chat.
entre 0 y 2pi, ¿cierto? Porque evidentemente esta debería ser entre 0 y 2pi, porque parte en el ángulo 0 y da toda la vuelta, así que termina en el ángulo pi. ¿Sí? Así que evidentemente tengo que graficar entre 0 y 2pi. Voy a ver, entonces voy a volver aquí. Ya. Entonces tendría que hacer la longitud, ¿sí? Debiera ser la integral entre 0 y 2pi de la raíz de r a de teta. La derivada de r con respecto a teta es la derivada de esto. La derivada del 1 es 0, la derivada del seno es coseno. Y todo esto al cuadrado, más r al cuadrado, que es 1 más seno de teta, todo esto al cuadrado. Y todo esto por d teta. ¿Sí? Así que quedaría la integral entre 0 y 2pi de la raíz de coseno cuadrado de teta más 1 más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado de teta. Ahora, este con este suman 1. Y si le sumo ese 1 de acá, suman 2. Así que va a ser la integral entre 0 y 2pi de la raíz de 2 más 2 seno de teta. De teta. ¿Sí? Y voy a factorizar por raíz de 2. Lo saco de la raíz y me queda la raíz de 1 más seno de teta. De teta. ¿Sí? Ok. Y ahora voy a racionalizar esto para que sea fácil, pero no creo que lo alcance a hacer justo ahora, pero tengo que hacer para resolver esa integral 0,2pi, voy a multiplicar arriba por la raíz de 1 menos seno de teta, y voy a dividir por la raíz de 1 menos seno de teta. ¿Sí? Y con eso la integral debería quedar fácil porque les va a quedar 1 más 1 menos seno cuadrado de teta. ¿Sí? Y ahí se puede hacer más fácil. ¿Ya? Así que esto les voy a dejar a ustedes de tarea terminar la integral. ¿Sí? Creo que el resultado debiera ser 8. ¿Sí? Así que comprueben ustedes que el resultado es 8. Por lo tanto, lo que vimos hoy día son 3 fórmulas. ¿Sí? Vimos con qué fórmula se calculan las longitudes de un arco en coordenadas cartesianas, en coordenadas paramétricas y en coordenadas polares. ¿Sí? Y vimos cómo pasar de la fórmula de cartesiana a la de paramétrica y de la de paramétrica a polar. ¿Ya? Y lo que nos queda para la próxima clase, volviendo del receso, es simplemente ver áreas. Y el área lateral de una figura en 3D también la vamos a ver en coordenadas cartesianas, paramétricas y polares. Aunque en coordenadas cartesianas nosotros ya hemos visto harto cómo se calculan las áreas, que son la resta, ¿cierto? La integral simplemente. Entonces vamos a enfocarnos en cómo calcular el área en coordenadas paramétricas y en coordenadas polares. Y con eso ya terminaríamos toda la materia del control. Así que solo me queda la clase de áreas paramétricas y polares. Ya, que tengan un excelente descanso, quienes han estado atentos aquí todo el curso. Este es un súper buen curso, así que yo creo que la mayoría de ustedes ya está cansados y merece el descanso. No sé qué nos queda, a nosotros nos queda pendiente el control normal, pero traten de hacer la guía de la unidad en el receso y no hay nada más pendiente, ¿no? Avanzar un poquito en el proyecto y sería. ¿Sí? Así que tengan excelente receso, descansen, aprovechen de acostarse tarde y levantarse tarde. ¿Sí? Y nos vemos en la semana del 24. ¿Sí? Chao, profe. Chao, Chao. profe, que esté bien. Gracias, Que profe, igualmente. descanse. Chao. Que esté bien. Que descanse.